120 por ahí. Bueno, igual, voy a comenzar ya. Sí, porque si no después no van a poder entrar a la práctica. Sí. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a la primera pregunta. Cerca del 30% de los cánceres de vulva están causados por infecciones de HPV de alto riesgo, tipo 16. Hasta ahí una parte del enunciado. Estos cánceres se desarrollan a partir de una lesión in situ denominada neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada. La primera opción, ¿verdad? Que es el 30%, eso es verdadero, pero se desarrollan a partir de un BIN clásico, ¿verdad? No de un BIN diferenciado. O sea que la opción es verdadero, falso. Voy pasando. Es verdadero con respecto a la enfermedad de Payet vulvar. Es una proliferación intraepitelial de células malignas. Las células tumorales tienen mucopolisacárido citoplasmático y se tiñen con paz. Eso es correcto. Afecta habitualmente a labios mayores, también. Puede persistir como tal por mucho tiempo sin invasión ni metástasis. Esa era la diferencia con respecto a la enfermedad de Payet en la mama, ¿verdad? Que acá podíamos encontrar como lesiones intraepiteliales por largo tiempo. Entonces, todas las respuestas son correctas. Siguiente. En la interacción del HPV de alto grado al ADN de la célula basal huésped se produce una interrupción en la secuencia codificante E1-E2 del genoma vírico, lo cual al final resulta en todo lo siguiente excepto lo que no vemos. Sobreexpresión de la proteína E7 y E6, sí. Disminución de la expresión del TER, inactivación del P53, también vemos, inactivación del P21, hay una transcripción, una activación en la transcripción del E2F, lo que no observamos justamente es la disminución de la expresión del TER. Ese sería el excepto. Siguiente. Uno de estos adenocarcinomas de cuello uterino se encuentra asociado a HPV. El que está asociado es la que me pide aquí como opción. No vemos en relación justamente a la de células claras, a la del tipo gástrico. Sí, aquí asociado es el tipo mucinoso, ¿sí? El que se encuentra asociado al HPV. Las otras variedades no son asociadas al HPV. Las variedades histológicas. Los implantes... Sí, Profe, el endometrioide NPPT dice que es también, profe. NPPT. Sí. ¿O podés mirar ese, Caro? Sería en el 71. Profe, Decimos dice poco, Rochi. el mucinoso y el endometrioide están ahí. Bueno, vamos a anotar ese entonces. El asociado al HPV. Sí, Espérame que le voy a hacer foto a esto. si Y tenés busco, ¿sí? ahí para mirar, entonces si es que se va a considerar, pues si es que está también esa opción. Te busco, ¿sí? Dale, bueno. Mientras la otra busca, entonces vamos a ir pasando, ¿sí? Después vemos otra vez. Siguiente. Los implantes endometriósicos, a diferencia de la mucosa endometrial normal, liberan factores inflamatorios, producen mayor cantidad de estrógeno, tienen baja concentración en la enzima aromatasa, no, lo contrario, ¿verdad? Tienen menor supervivencia, no. Las dos primeras aserciones son normales. ¿Qué es lo que suele producir? Liberar factores inflamatorios, ¿verdad? Y también producir mayor cantidad de estrógenos. Entonces, de ahí que las dos primeras aserciones son correctas, ¿verdad? Son normales o correctas. Ser correctas. Sí, Sí, pero sí. debería haber sido correcta, ¿verdad? Yo Pero marqué, por normales. ejemplo, A nomás, porque sabía que A y B eran, pero decir normales no me pareció, por ejemplo, tenía que decir correctas. Y yo había preguntado eso, o sea, había preguntado, luego un compañero preguntó y le dijimos al profesor y no nos respondió. Tipo Y así. sí, porque en el momento ya es difícil pues cambiar, ¿verdad? Para No, nosotros pero no es también. cambiar, es aclarar nomás. Mm. Y sí, o sea, realmente este podemos ver, porque debería de haber dicho correcta, ¿verdad? ¿Será que se puede ver, profe? Por favor. Sí, vamos a anotar también ese. Voy a anotar esto. Poneme la pregunta y te hago fotos y así Dale, más. ahí, Carol.
implantes El récord endometriósicos. Ese habían registrado preguntado. todo lo que están Ok. pidiendo. Siguiente. Los leiomiosarcomas uterinos se originan de nuevo de las células precursoras del miometrio o del estroma endometrial, metastatizan ganglios exclusivamente, tienen excelente pronóstico, en su mayor parte presentan cariotipos normales. La respuesta aquí es que se originan de nuevo, ¿verdad? De las células precursores del miometrio o del estroma endometrial. ¿Metastatizan exclusivamente ganglios? No. Justamente los sarcomas, acuérdense que es su invasión por vía hematógena y tampoco tienen buen pronóstico. Siguiente. El cistoadenocarcinoma mucinoso de ovario está marcado con la letra. Y acá podemos ver, acá son lesiones. El A sería una lesión como un in situ prácticamente, o un borderline. El B se ve que son células mucinosas y parecerían de un benigno. El C tiene un aspecto de un seroso, pero la D no. Acá podemos ver que tiene un aspecto incluso como células claras y se ve que hay bastante estroma, impresiona justamente infiltrante, ¿verdad? Mucha atipia y mucha estratificación. Por lo que la respuesta probablemente sea D, según la imagen. Y ahí ven ustedes. Entonces la respuesta corresponde al D. Siguiente. Lesión mamaria no palpable, que corresponde a entonces, no palpable, y podemos ver que tiene atipia, tiene un aspecto cribiforme y está afectando a un ducto. Entonces correspondería a un carcinoma de tipo ductal, ¿verdad? No un lóbulo linear, no es una condición fibroquística, tampoco un carcinoma medular, ni un carcinoma tubular. La respuesta es carcinoma ductal in situ. Un patrón histológico de tipo cribiforme y una atipia o grado nuclear moderada aparentemente. Siguiente. Esta lesión del cuerpo uterino puede asociarse a todo lo siguiente excepto. ¿Y qué lesión estamos viendo? Estamos viendo una estructura tumoral de bordes poco delimitados, un agrandamiento, ¿verdad?, del cuerpo uterino con áreas de aspecto quístico. Y en la histología vemos que hay estructuras glandulares y estroma del endometrio en la capa miometrial. O sea, esto corresponde a una adenomiosis. Entonces, ¿qué es lo que no vemos en relación a estas lesiones? Infertilidad, sí. Irregularidades menstruales, sí. Adherencia periuterina puede observarse. Dolor pélvico es la característica. Lo que no vamos a ver es una asociación con una mola invasiva, porque no tiene relevancia la mola invasiva en estos casos de patología. Siguiente. Diagnóstico de la lesión del cuerpo uterino. Podemos ver una masa tumoral irregular, maligno, por el tamaño, el aspecto macroscópico, y la histología se correlaciona. Vemos que una proliferación fusocelular con presencia de células atípicas, pleomórficas, como podemos notar en esa imagen, que nos hacen pensar en un leiomiosarcoma. Siguiente. ¿Es verdadero con respecto a la neoplasia intraepitelial cervical? ¿Siempre evoluciona el cáncer infiltrante? No, ¿verdad? No todo justamente evoluciona. ¿Puede persistir como tal durante mucho tiempo? Puede, de bajo grado. ¿Todos los SIL de alto grado presentan un SIL de bajo grado concomitante? No, no es así. La mayoría de los SIL de alto grado experimentan regresión, eso no suele acompañarse, justamente la que experimenta regresión son las de bajo grado. Se acompaña a discontinuidad de la membrana basal epitelial con rotura de la misma, y en realidad esto tampoco, ¿verdad?, podemos notar, pero sí que puede persistir por mucho tiempo, ¿verdad?, como esa lesión. Los tumores epiteliales ováricos de tipo 2 aparecen en asociación a endometriosis, ¿no? Que son con mayor frecuencia carcinomas serosos de alto grado, ¿sí? Esa es la característica. Tienen mutaciones del KRAS, siempre son unilaterales y secretan progesterona. La respuesta correcta es que con mayor frecuencia dentro de este grupo son los carcinomas serosos de alto grado.
Siguiente, los tumores de Brenner son tumores epiteliales ováricos más frecuentes, son epiteliales, pero no son los más frecuentes. Son malignos en su mayoría, no es cierto. Se originan en el epitelio superficial del ovario que sufre una metaplasia para formar un epitelio urotelial con atipia, ¿verdad? Generalmente son bilaterales, no es correcto. O sea que aquí la opción verdadera es que se origina en el epitelio superficial y generalmente un epitelio que sufre metaplasia y sobre esa se desarrolla la neoplasia. Siguiente, la mola completa, a diferencia de la mola parcial, evidencia en la microscopía hiperplasia trofoblástica focal o en parches, atipia trofoblástica, vellosidades hidrópicas alternando con vellosidades normales, o sea, una característica diferencial pero de una a otra, hiperplasia que afecta solamente al sincicio trofoblasto, restos embrionarios. Lo que diferencia de la completa, de la parcial, es justamente la atipia trofoblástica, que es característica generalmente de la mola completa. La mola parcial a veces pasa desapercibido incluso. La histología de un acino mamario con carcinoma lobulillar in situ presenta necrosis central tipo comedoniano, esta es clásica del ductal, ¿verdad? Población celular homogénea sin evidencia de mitosis, ¿sí? Ausencia total de células mioepiteliales, eso ya en un infiltrante. Patrón cribiforme con marcada atipia celular, eso generalmente en un ductal. Aspecto micropapilar con engrosamiento de la membrana basal, tampoco una característica. Lo que sí solemos ver en un lobulillar in situ es justamente la población homogénea. O monótona las células, pero con atipia. No es verdadero con respecto a los tumores invasivos mamarios, receptores positivos para estrógeno y ER2 negativos y con tasa de proliferación baja, lo que no es correcto. Son tumores básicamente bien diferenciados, es posible una larga supervivencia incluso con metástasis, responden bien al tratamiento hormonal y una respuesta incompleta a la quimioterapia y en su mayor parte son carcinomas de tipo apócrino. La respuesta que no es correcta es que en su mayor parte son carcinomas de tipo apócrino. El resto puede acompañar justamente a esta variedad molecular de cáncer de mama. Siguiente, en el esquema, la lesión benigna de pene está señalada con la letra. Este es un esquema que vemos en relación a los tumores verrucosos y donde la C justamente es el que solemos observar con respecto a los condilomas. Esa es la lesión que es benigna, a diferencia de las otras opciones que sí son lesiones malignas. Tipo Warty, el tipo verrucoso, son las otras variedades que estamos viendo en esa imagen. Siguiente, esta lesión de cuello uterino que podemos ver, es una lesión, una displasia severa, un carcinoma in situ, ¿verdad? Progresa a carcinoma infiltrante, es un carcinoma con invasión mínima del estroma, no es cierto. Generalmente involuciona espontáneamente, ya no involuciona esta clase de neoplasia, esto progresa a una lesión infiltrante. ¿Puede dar metástasis ganglionar? No. ¿Por qué? Porque no hay invasión de la membrana basal. No se relaciona con la HPV de alto riesgo, sí se relaciona. Lo que sí puede ser es que progrese a un carcinoma infiltrante. Esa es la opción verdadera. Siguiente, en el material de legrado endometrial de una paciente de 70 años observamos. Podemos ver células atípicas con núcleo vesiculoso, citoplasma claro, como podemos notar en esta imagen, y nos da las opciones. Una hiperplasia atípica, no vemos que tenga justamente las características directo del endometrio, ya esto es una neoplasia maligna, o sea, descartamos lo que sea una hiperplasia, esto es un adenocarcinoma, y deberíamos de diferenciar entre un endometrioide o un seroso, y con esa morfología histológica con marcada atipia, esto probablemente sea el de tipo seroso. Tampoco un coriocarcinoma porque no vemos células del cito ni sincitio trofoblasto. Y un endometrioide tampoco es porque no tiene el aspecto de estructuras glandulares endometriales. Siguiente, es incorrecto decir
con relación a este tumor mamario, un carcinoma lobulillar, ¿verdad? Infiltrante, lo que es incorrecto. Se disemina peritoneo y retroperitoneo, se va por todos lados, son células que perdieron justamente la cohesividad. Pueden presentarse en anillo de sello, ¿cierto? Puede presentarse. La mayoría se asocian mutaciones del BRCA1. Esa es justamente una de las características que no suele verse. Está constituido por células que evidencian poca cohesividad celular, es lo que le caracteriza, y no muestra componente in situ. Sí, en este son lesiones que pueden mostrar componente in situ, ¿verdad? Entonces, la mayoría se asocia a mutaciones del BRCA1, es lo que corresponde como un excepto. Profe, ¿por qué Profe, no puede ser, no muestra componente in situ? En esta imagen no muestra componente in situ. O sea, pero la lesión previa pero dice, sí es in situ. Y dice con después, relación al Dice tumor con mamario. O sea, sí tiene un componente in situ, solamente acá no, pero dice con relación al tumor mamario, o sea, no te está diciendo lo que ves en la imagen. Y Sí, sí presenta un entiendo. componente in situ, sí hay un Y lobulillar in tomamos situ. en líneas generales, claro. Claro, porque Bueno, dice con relación nomás a la imagen. sí, vamos a anotar ese también. Carol, ¿puedes quitarle una fotito a este? Poneme un poco toda la pregunta. Ahí te quito otra vez para... Ahí. No sé si ahí ves. Y ahora las opciones. Dale. Ahí. Ahí. Y este es lo que ellos quieren como asociado también. Ok. Siguiente. Uno de los siguientes no es una característica encontrada en los carcinomas medulares mamarios. Aneuploidía, receptores estrogénicos y progesterónicos negativos, es una característica. Negatividad para el ERNEO, eso es lo que no suele verse, ¿verdad? Suele asociarse también, al igual que el receptores estrogénicos, tasas altas de proliferación, sí, pero lo que suele, no suele verse justamente es la expresión de la caderina, ¿sí? Eso no es una característica. Siguiente, el carcinoma micropapilar de la mama es una forma muy agresiva de cáncer mamario, ¿cierto? Y presenta linfotropismo con alta frecuencia de metástasis ganglionares independiente del tamaño del tumor. Eso es correcto. Profe, ¿Sí? el anterior podemos ver otra vez, por favor. ¿Aquí? Dice expresión de caderina negativa. Es la respuesta. Pero, Sí. ¿Por qué le llamamos triple negativo? Le llamamos triple negativo porque es receptor estrogénico, progesterónico negativo y ER2. La E-caderina es específica generalmente para los lobulillares. ya, gracias. ¿Ok? ¿Los tumores filodes de la glándula mamaria derivan del estroma extralobulillar? No, derivan del estroma intralobulillar. En su mayoría son de alto grado, son tumores que con mayor frecuencia aparecen en mujeres entre los 30 y 35 años, pueden tener grandes tamaños y abarcar toda la mama, muy frecuentemente metastatizan ganglios linfáticos. No, cierto. Justamente pueden tener grandes tamaños y abarcar toda la mama. Esa es la característica que suele acompañar a este tipo de tumor. Siguiente. Es verdadero con respecto a los tumores mucinosos del ovario. Forman quistes de menor tamaño que los tumores, sería seroso este. Los quistes están tapizados por epitelio que muestra diferenciación de tipo gástrica o intestinal. Su pico de frecuencia se observa en la posmenopausia, secretan estrógeno y se asocian con hiperplasia endometrial. Y aquí la respuesta es que están tapizados por un epitelio que muestra una diferenciación de tipo gástrica o intestinal. Siguiente. El tumor del seno vitelino del intestino, perdón, del testículo. Ya me pasé a otro tubo digestivo ya. Tiene muy mal pronóstico en los niños, al contrario, ¿verdad? En adultos con frecuencia se combina con el carcinoma embrionario, esa es la forma de asociación generalmente en el adulto. Cuando es puro se acompaña aumento de HCG, no, el HCG generalmente del corio. Tiene componente de más de una capa germinal
y la alfa-fetoproteína no resulta de utilidad en su diagnóstico. Sí, claro, eso es lo que suele justamente ayudarnos para el diagnóstico. Entonces la respuesta es, en adultos con frecuencia se combina con el carcinoma embrionario. Siguiente. ¿En cuál de las siguientes poblaciones celulares del testículo se originan la mayoría de los tumores del órgano? ¿De dónde se originan la mayoría? Se originan de las células germinales, ¿verdad? Son el origen de la mayoría de los tumores testiculares. Siguiente, legrado uterino de una paciente de 30 años, diagnóstico. ¿Qué estamos viendo? Podemos observar vellosidades, podemos ver células de una hiperplasia trofoblástica, ¿sí? Una hiperplasia trofoblástica no es habitual en un aborto, por ejemplo, con el que tendríamos que tener nuestro diagnóstico diferencial y no un coriocarcinoma ya directo. ¿Por qué? Porque vemos que acá observamos vellosidades, y al observar vellosidades nos queda la duda entre una mola o un aborto, pero esto no podría corresponder a un aborto porque estamos viendo una hiperplasia trofoblástica con células sincitiales o sincicio-trofoblásticas que podemos notar en esta imagen y son atípicas. Entonces la respuesta aquí es una mola hidatiforme. Siguiente, diagnóstico de la lesión cervical en el cuello uterino. Estamos viendo una lesión intraepitelial, ¿verdad? Un SIL de bajo grado, vemos ahí atipia en el estrato basal y vemos cambios coilocíticos, cambios por HPV. O sea, la lesión corresponde a un SIL de bajo grado más HPV. Siguiente, señales incorrecto con respecto a esta lesión tumoral mamaria. ¿Qué vemos? Es un carcinoma de tipo tubular, ¿verdad? Los túbulos que están viendo ahí responde al tratamiento hormonal, es diploide, puede ser multicéntrica y bilateral, es un carcinoma medular. O sea, lo que no es que sea un carcinoma medular. El resto acompaña a un carcinoma tubular, porque me pide LZ. Siguiente. El siguiente tumor testicular de un paciente de 26 años corresponde a ahí vemos un tumor sólido y podemos ver tejido neuroectodérmico, o sea, nos habla de un teratoma, ¿verdad? Y al observar este tejido inmaduro, hablamos de un teratoma, dependiendo otra vez de la edad, sería puberal, ¿verdad? Como no hay ninguna de esas opciones, sabemos que esto corresponde a un teratoma inmaduro, por la presencia de este tejido nervioso no maduro. Siguiente, esta lesión de pene corresponde a un pain basaloide. O sea, nos pide si es falso o es verdadero. Y podemos ver que generalmente los basaloides son más hipercromáticos. Esto parece incluso como unas células normales epitelial, pero vemos que hay atipia hacia el estrato basal. O sea, no es correcto, ¿verdad? Esto es falso. Esto es la forma clásica de lo que después va a corresponder a un tipo verrucoso, por ejemplo. O un escamoso si es que llega a infiltrar. Siguiente. En la siguiente lesión prostática no suele observarse. ¿Qué vemos acá? Esto es un adenocarcinoma prostático. Hay amplificación del oncogen MYC, hay pérdida de la ecaderina, hay silenciamiento de los genes supresores del APC, hay pérdida del P53, hay mutaciones del BCRA1. Esa es justamente la opción que no corresponde, lo que no solemos observar. Profe, yo tengo Sí, una consulta con ese tema. O sea, decime. una consulta más que una queja, sí. Ok. Ahí, ese adenocarcinoma no sería un Gleason 3. Un Gleason, sí, puede ser. Y el Gleason 3 no es así como algo muy de buen pronóstico o algo así. Y ves que yo entendí que como era un Gleason 3 que es de buen pronóstico, así entre comillas, y en el PPT, en el libro, dicen que en etapas terminales recién hay pérdida de P53. Por eso no le marqué Pero eso. eso no siempre. O sea, Puede por ser eso le al marqué inicio eso. también. Puede ser al inicio y que sea un diagnóstico precoz. Ah, ok, ok. Acuérdate O que eso sea, también podés en encontrar, cualquier o sea, momento siempre. puede haber una pérdida de P53. Cualquier momento, exactamente. Ok, ok. Gracias. No.
Siguiente, si todo el tumor prostático examinado tiene este aspecto histológico, lo clasificaríamos como de, bueno, acuérdense justamente que es lo que nos habla de los grupos y los grados. Ahí como ya dijo el compañero, acá fíjense, esto tiene un poco de estroma, todavía sería un 3, ¿verdad? Y la variedad que más cambios tiene es el tipo 4, que podemos ver como células claras incluso, que es la que estamos viendo aquí. Hay un poco de estroma. Tiene varios patrones nuevamente dentro del grupo 4, que es lo que estamos observando en esta imagen. Este sería como una zona sólida, pero todavía no corresponde a un grado 5. Entonces, esto entraría como un grado grupo 4. ¿Sí? Siguiente. En los cortes de testículo, la neoplasia germinal intratubular se observa en, y acá podemos ver, fíjense, vamos en lo que no es. La C, por ejemplo, podemos ver que tiene lleno de células de Sertoli, hay un engrosamiento de la membrana. La D vemos que tiene una capa normal, pero en esta, sin embargo, ustedes pueden ver tanto en la A como en la B, hay atipia. Hay atipia de las células espermatogénicas. Lo mismo en esta imagen. Acá no hay engrosamiento en la membrana basal y en esta vez sí se ve, pero en la A podemos notar que hay atipia. Y todo está dentro del túbulo. O sea, la respuesta correcta aquí es A y B. Siguiente, el sistema de Gleason en el cáncer de próstata. ¿Es un sistema de estadificación? ¿Es importante para predecir pronóstico? Sí, se basa en el grado de diferenciación glandular. ¿Es aplicable a neoplasias intraepiteliales de alto grado? No, no usamos generalmente para las neoplasias intraepiteliales, aunque algunos incluso lo utilizan. Si por ahí empiezan a mirar, algunos últimos textos hablan incluso de que ya empiezan a utilizar justamente el Gleason, pero nosotros realmente lo utilizamos ya en las lesiones infiltrantes. Entonces podemos ver que 2 son por lo menos correctas ya. Es importante para predecir el pronóstico y se basa en el grado de diferenciación glandular. Las metástasis de los seminomas testiculares afectan normalmente a los ganglios linfáticos. Esa es una de las primeras aserciones. Y la diseminación hematógena se produce en etapas avanzadas de la evolución del mismo. La respuesta es verdadero, verdadero. ¿Verdad? Entonces, la metástasis afecta normalmente o puede afectar a los ganglios linfáticos y se manifiesta en forma ya casi tardía incluso. Siguiente, no corresponde mencionar con respecto a los carcinomas escamosos infiltrantes del cuello uterino. No corresponde. Son el subtipo histológico más frecuente. Pueden causar hidronefrosis por invasión a uréteres, ¿sí? La mayoría de los pacientes fallecen por uremia más que por metástasis. Metastatizan hueso con mucha frecuencia, es el que menos se afecta generalmente. Si nos habla de próstata, sí. Próstata es el que metastatiza hueso. Pero un carcinoma escamoso, no. Aparece en pacientes con un promedio de edad 45 años, sí, es la forma de la edad de presentación. O sea que lo que no corresponde es que ocurra justamente metástasis a nivel de hueso. ¿Sí? Metastatiza hueso con mucha frecuencia. Eso no es correcto. Profe, Siguiente. Sí. una Decime. consulta. Actualmente el adenocarcinoma no era más frecuente que el carcinoma escamoso. No, el carcinoma escamoso es el más frecuente. Lo que se sabe es que el adenocarcinoma también está asociado a HPV, pero no que sea el más frecuente. Si me hablas de pulmón, sí, pero en cuello uterino es el carcinoma escamoso. Dale, profe, gracias. Vale. De entre la citada, ¿cuál es la lesión intraepitelial peneana más frecuente? Ya nos habla justamente de los PEN, ¿verdad? Vemos el diferenciado, el basaloide, el tipo Warty, el Warty basaloide. Y el que más vemos generalmente es el PEN diferenciado, ¿sí? Esa es la variedad de las lesiones intraepiteliales más habitualmente observada o más frecuentemente vista. Siguiente, los carcinomas ductales infiltrantes, bien diferenciados, de tipo no especial de la glándula mamaria, son negativos para ecaderina, responden al anticuerpo monoclonal trastuzumab, se originan de los carcinomas ductales in situ
y más frecuentemente son de localización subareolar, que es lo que acá nos da como opción, que es lo que nos pide como respuesta correcta, es que se originan de los carcinomas ductales in situ. Eso es lo que sí sabemos, ¿verdad? Porque esta, tanto el trastuzumab negativo para decaderina, generalmente para los lobulillares. Y la localización generalmente es más en el cuadrante externo. ¿En cuál de las lesiones citadas a continuación no observamos mutación en el gen supresor de tumores PTEN? Y no vemos generalmente en las lesiones de los carcinomas serosos de tipo endometrial. En ellas no observamos ese tipo de mutación, ¿verdad? Porque sabemos generalmente en el carcinoma endometrial de tipo endometrioide. Siguiente. El patrón de crecimiento multicéntrico del carcinoma de pene, excepto, es generalmente de tipo extensivo superficial, afecta a varios compartimientos epiteliales. En la histología se observan focos de carcinoma in situ y grados variables de carcinoma infiltrante. Puede evidenciar con frecuencia patrón de crecimiento vertical asociado y justamente el tipo multicéntrico no suele verse esa variedad, ¿verdad? Todo el resto sí podemos ver en el patrón de crecimiento multicéntrico, pero no que tenga un crecimiento vertical. Cambia ya el pronóstico directamente y ya entra dentro de los grupos de crecimiento vertical. Marque la dupla correcta. Carcinoma basaloide de pene, baja frecuencia de recurrencia. Papulosis bovenoide del pene relacionado a HPV-16, sí, ¿verdad? PEN indiferenciado, HPV, no. Carcinoma verrucoso de pene, alto nivel de metástasis ganglionar inguinal, al contrario, tiene buen pronóstico. Condiloma acuminado gigante, infiltración del estroma, no es una lesión benigna, entonces no hay infiltración. Lo que sí podemos decir que es correcto es que la papulosis bovenoide es un carcinoma in situ, ¿verdad? Y que sí se relaciona con HPV-16. En la histogénesis de los tumores germinales del testículo, la diferenciación hacia mesodermo y endodermo extraembrionarios darán origen a tumores del saco vitelino. ¿Sí? No da lugar a los seminomas, tampoco a los carcinomas embrionarios. Teratoma se origina de las 3 capas embrionarias, tampoco el corio, sino que más de los tumores del saco vitelino. Siguiente. En el estudio inmunohistoquímico, las células clásicas del seminoma testicular no son positivas son positivas para el KIT, para el OT4, para la fosfatasa alcalina placentaria, pero no para HCG. ¿Sí? En algunos casos, cuando hay algunas células incisio-trofoblásticas, es que podemos justamente encontrar que sea positivo en un seminoma, pero eso es rarísimo. Lo habitual, no. Solamente porque veo células del inciso trofoblástico, no al seminoma, no las células del tumor seminomatoso. Una mujer de 55 años sometida a anexo histerectomía total evidencia un tumor de ovario de células de la granulosa. ¿Qué otra lesión adicional podría tener esta paciente en relación con su patología ovárica? Es lo que suele acompañar a este tipo de paciente, es que tenga también condición fibroquística, ¿sí? Una alteración fibroquística mamaria. Esa es la característica que suele verse en este tipo de paciente cuando hay este tipo de tumores de ovario. Siguiente, las neoplasias intratubulares de células germinales son lesiones in situ, precursoras de todos los tipos de tumores germinales primarios del testículo. Eso no es correcto, ¿verdad? Son lesiones precursoras, pero de algunas, no todas. Entonces, la opción es falsa. O el enunciado es falso. El tumor de ovario observado en la imagen histológica. Ya les dice que es un tumor. ¿Y qué vemos? Vemos epitelio glandular, epitelio respiratorio. ¿Y dónde podemos observar este tipo de epitelio o este tipo de procesos? Generalmente en los tumores que corresponden a los germinales, a los teratomas, ¿verdad? Coexiste con endometriosis, no tiene relación, deriva de células germinales, ¿sí? Esa es la característica de un estruma ovárico, no. Es un tumor mucinoso, tampoco, por más que ustedes vean acá las estructuras glandulares, eso no es de un
tumor mucinoso, sino que por ver esos componentes epiteliales, esto nos habla de que es un tumor germinal, o sea, un teratoma. Es incorrecto con respecto a este tumor testicular. Vemos que es justamente un tipo de seminoma, un seminoma específicamente, pero de tipo que vemos generalmente en los adultos mayores, ¿verdad? En los ancianitos. ¿Tiene polimorfismo celular? Sí. ¿Tiene buen pronóstico? ¿No? No se asocia a neoplasia intratubular germinal in situ. Es un seminoma espermatocítico, se origina en los cordones sexuales. La respuesta que no corresponde es que se origina en los cordones sexuales. En esta neoplasia del endometrio, una mujer de 50 años, no corresponde decir que vemos un adenocarcinoma de tipo endometrioide. ¿Se asocia a hiperplasia previa? Sí, esa es la característica. Evidencia mutación del petén, ¿sí? Metastatiza vasos linfáticos. ¿Es un sarcoma del estroma endometrial de bajo grado? No. ¿Se observan pacientes diabéticos? Sí, puede asociarse. Lo que no corresponde es este diagnóstico, que sea un sarcoma, porque es un adenocarcinoma de tipo endometrioide. Esta lesión mamaria que estamos viendo, vemos un fibroadenoma, ¿verdad? Es una lesión benigna y bifásica, exacto. ¿Metastatiza ganglios? No. ¿Es un tumor filoide maligno? Tampoco es correcto. ¿Es un carcinoma? No. Ni ductal, ni mucinoso. Una lesión benigna y es bifásica. Pues se origina justamente con componente epitelial y estromal. Bueno, muy bien. Con eso terminamos y vamos a... Profe, sí, a mí me gustaría hacer una consulta. Eso es con respecto a un tema que decía en las lesiones prostáticas o algo así, decía no encontraremos y se marcó como que no se va a encontrar mutaciones en el BRCA1. Y mi consulta sería, nosotros en la clase de mama vimos que en relación a las mutaciones en BRCA1 justamente estaban entre ellos el riesgo de cáncer de próstata. Entonces no podría ser esa opción, por ejemplo, también, o sea, verdadera en ese caso. O sea, los otros sí. Esta sería, ¿verdad? Sí, Dice la siguiente lesión prostática no suele observarse. Y entre las opciones lo que se marcó está mutaciones del BRCA1. Y nosotros vimos en la clase de mama que está relacionado a las mutaciones del BRCA1 justamente con el cáncer de próstata. Bueno. Entonces, no debería ser Z en todo caso. Vamos a anotar este también, así para no equivocarme porque yo sinceramente no estaba muy seguro de cuál marcar porque justamente me acordaba de eso también. Entonces tuve que descartar entre esos, pero yo me acuerdo súper bien de eso y justamente estuve corroborando y está en la clase de cáncer de mama, sí. Están las mutaciones del BRCA1 como está asociado a cáncer de próstata. Para cáncer de próstata. Okay. Y que está asociado. Carol. Mostrame bien la pregunta, Rocío. Mostrame bien que... Te muestro. Sí, me estás trabando un poquito. Ahí. Ahí tenés. Y ahí están los respuestas. Ahora mostrame la... Ahí está. Solamente la imagen. Baja para las opciones. Ok. Ahí. Espera. Ya está. Ok, bueno. Sí, vamos a consultar ese y después le subimos las aclaraciones. Dale, profe, muchas gracias. Vale. Profe, y el tema de gracias, la endometriosis y la endometriosis y el endometrio normal, ¿se consideraría también la otra respuesta? Porque viste que las dos son normales, yo le consideré como si fueran que son correctas. Y no sé si igual más se consideraría ese. ¿Cuál era ese? Yo le marqué, por ejemplo, el que se marcó como correcto por eso. ¿Qué pregunta era ese? No. Ese ya anotamos esa. Sí, pero se consideraría igual, verá la que está como correcta. Esa es la que claro, exactamente. Porque eso es lo que es mi duda, pues. ¿Cuál era ese, Carol? ¿Te acuerdas? La primera me parece que era, ¿verdad? Una de las primeras era que decía normal. Sí. Este era. Sí, se consideraría, si está como opción el endometrioide y el otro que está justamente, que es el mucinoso. O de lo contrario, capaz se equivocó en la marcación también, pero como realmente yo no miré la diapositiva que
de la En la clase clase está. para poder ver. En la Pero clase, sí. porque en el En la clase está endometrioide endometrioide dice 100% asociado al HPV y mucinoso decía un porcentaje menor, pero los dos decía que estaba asociado. Por eso, porque yo sabía que es también el endometrioide, pero como Sí, no, pucha, ambos como miré están en la clase, marcados no en la quiero, clase. ¿verdad? Y, profe, mi Sí, ambos consulta están en es la clase. La sobre, revisé. sobre la endometriosis, donde se dice que libera factores inflamatorios y aumento de estrógenos. Y yo le marqué que los dos son correctos, o sea, los dos son normales, dice, pero yo le consideré como es correcto. Y viste que algunos reclamaron, y entonces se podría tomar igual eso como, o sea, no se puede, no se Y vamos cambiaría. a ver si el que marcó los dos son normales, o sea, sería esta, por ejemplo. Sí. Sí, yo creo que acá la opción va a ser lo correcto, ¿verdad? Va a ser el que marcó liberan factores inflamatorios, el que marcó produce mayor cantidad de estrógeno, va a estar bien. Y si alguien, ¿verdad? Pensó Yo le como marqué ese, los profe. dos son normales y marcó esto, yo creo que se va a hacer, Porque va a yo ser considerado. consideré como Lo que que decía no se va a correcto. considerar es el que marcó tiene niveles bajas concentraciones o tiene menor supervivencia. Ok, profe. Esa era mi duda, porque yo le marqué ese teniendo en cuenta de que los dos son normales, significa que son correctos. Ya, ok. Este entonces queda así. Este ya aclaramos, ¿sí? Este ya les aclaro. Los implantes endometriósicos, a diferencia de la mucosa endometrial normal, vamos a poner para que se considere, liberan factores inflamatorios, produce mayor cantidad de estrógeno y las dos primeras aserciones son normales. Profe, Vale, gracias, profe. Sí. profe, ¿cuáles son las respuestas a las primeras preguntas? Voy otra vez. La respuesta es verdadero, falso, para el cáncer de vulva. Para la enfermedad de Payet, todas son correctas. En la integración, el HPV es la disminución. Uno de estos adenocarcinomas, que es lo que acabamos de ver, que probablemente es lo que vamos a considerar son el que marcó endometrioide y el que marcó mucinoso. ¿Sí? Dos respuestas. No sé si este también, ¿lo viste? El siguiente, profe, después de ese. Los leiomiosarcomas se originan de nuevo. Esa es la respuesta. ¿Sí? Sí, gracias, profe, ya. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una pregunta. Decime. En la imagen esa que se marcó teratoma infantil como la respuesta. Teratoma El otro inmaduro. inmaduro, Ajá. perdón. Sí. Yo marqué más carcinoma embrionario, por ejemplo, por la macroscopía, porque me acordé justamente que en el PPT decía que cuando se ve hemorragia o necrosis en macroscopía, se asociaba a uno mixto generalmente. Sí, pero vos tenés acá la microscopía. ¿Sí? Tenés la microscopía. Justamente esa microscopía es la que te va a ayudar a descartar cuando vos tenés duda la macroscopía. Porque yo por esta macroscopía puedo sospechar que esto sea un seminoma, puedo sospechar incluso que sea un coriocarcinoma, pero la microscopía es la que me va a ayudar a hacer el diagnóstico. Si no estaba la microscopía, sí te aceptaba, pero como está la microscopía, realmente esa es la que nos ayuda a hacer el diagnóstico. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Tengo otra duda más. Sí, decime. Había una pregunta que decía, ¿cuál de estos creo que no tenía relación con el PETEM, puede ser? En relación con el petén, ese creo que era los últimos ya. Chicos, las preguntas deben hacer en el momento que se están porque analizando si no, los temas, porque no se volvemos pueden otra estar vez. buscando pregunta por Sí, pregunta, uno ¿sí? por uno. Tenemos que ser más ordenados, por favor, en este tema de la corrección. Aquí, esta sería. Sí. ¿Cuál fue la respuesta? No vi nomás por eso, perdón. Esta. Y la que no observamos. La hiperplasia endometrial sin atipia, entonces sí tiene. Ellos tienen mutaciones. Sí. Ah, bueno. Gracias, profe. Bueno. ¿Otra duda? ¿No? Muy bien. Creo que ya no hay, doctora. Ok.
Damos por terminado entonces, chicos. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Generales para que vayan Muchas gracias, a la profe. práctica.